Saludos, mi nombre es Mariela de la Cruz y les voy a hablar sobre las luchas democráticas durante la dictadura de Trujillo. El ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961 había provocado el fracaso del sistema de dominación que él había impuesto. Su control sobre todos los elementos de la economía, la política y la sociedad hacían imposible que se mantuviera para beneficios de los herederos familiares. La muerte de este abrió las compuertas de la expresión social y amplios sectores comenzaron a movilizarse para exigir la salida de la familia de Trujillo del país, la democratización y la mejora de las condiciones de vida. No obstante, la realización de las elecciones libres presentó problemas. Algunas de las características que se podían observar en el momento histórico eran la existencia de un vacío en el poder que no fue llenado por los relacionados a Trujillo, las tensiones entre las clases dominantes por el control del aparato del Estado y la incapacidad de éstas para imponer su hegemonía. El activista papel de los Estados Unidos en el proceso de democratización del país, la participación de los sectores populares en los asuntos sociales y políticos y el desarrollo de la sociedad civil y de diferentes partidos. El proceso para llevar a cabo un país democrático tuvo diversos factores que impidieron que tuviera éxito, dentro de los que se encontraban las debilidades de los partidos políticos, la falta de institucionalidad en las entidades del Estado heredadas del tirano, la constante intervención de los militares en los asuntos políticos y sociales del país, la resistencia al cambio de los grandes sectores sociales como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, la debilidad económica que sufría el país y la falta de experiencia de las clases dominantes en los asuntos del Estado. Una vez se produjo el ajusticiamiento de Trujillo, el país se dividió en tres sectores, que fueron los trujillistas radicales, que eran integrados por la familia del dictador y los que se beneficiaban directamente de la tiranía, los trujillistas moderados, que eran aquellas figuras importantes dispuestas a hacer concesiones y apertura política y mantener a Joaquín Balaguer en el poder. Y, por último, los antitrujillistas, que eran los que estaban fuertemente opuestos en el poder de los herederos de la dictadura. En los meses posteriores a la caída de la dictadura se produjo una convulsión social que dio paso al surgimiento de organizaciones sociales y políticas como fueron el movimiento estudiantil universitario, donde el 10 de julio de 1961 los estudiantes organizaron una de las primeras protestas públicas para derrocar los remanentes del régimen. El movimiento sindical tuvo un papel preponderante en las luchas sociales después de la caída de la dictadura. Entre 1961 y 1962 comenzaron a surgir nuevos sindicatos como fue el Frente de Obreros Unidos Pro Sindicatos Autónomos, fundado en septiembre de 1961 y vinculado a la Unión Cívica Nacional, y al primero del 14 de junio. Entre sus dirigentes se encontraban Fernando Muniz Miguel Soto y Mario Sánchez Córdoba. El movimiento sindical organizó una huelga general en diciembre de 1961 para sacar los trujillistas que quedaban en el gobierno. También la población campesina se organizó. A inicios de la década de 1960 surgieron organizaciones campesinas y se crearon federaciones de orientación cristiana como la Federación Dominicana de Ligas Agrarias, la Federación de Hermandades Campesinas y la Federación Nacional de Campesinos. Otros sectores sociales comenzaron a buscar mecanismos para expresar sus aspiraciones y descontento. Debido a esto salieron a la luz pública diversas organizaciones políticas como fueron el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la Unión Cívica Nacional, el Movimiento Popular Dominicano, la Alianza Social Demócrata y el Partido Revolucionario Social Cristiano. El partido 14 de junio fue liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo y la Unión Cívica Nacional dirigida por Viriato Fiallo. Ellos iniciaron una campaña de destrujillización. Los partidos iniciaron una persecución a los involucrados en la dictadura, siendo las estatuas derribadas y los símbolos del régimen destruidos. Joaquín Balaguer asume la presidencia, maniobrando políticamente para presentarse como una alternativa para llevar a cabo un proceso de democracia con el apoyo de los Estados Unidos. Para ello implementó diversas medidas. Sacó del país a figuras desacreditadas como fue Johnny Aves, dirigente del Servicio de Inteligencia Militar,
encargado de eliminar los opositores y sembrar terror en la sociedad. Liberó a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados. Solicitó a Estados Unidos el cese de las sanciones económicas de la Organización de los Estados Americanos al país. Redujo los impuestos a productos básicos como fueron el arroz y cacao. Combatió el comunismo. Y a mediados de noviembre de 1961 se produjo la Operación Luz Verde, en el que Ramfis intentó retomar el poder junto a sus tíos Héctor y José Arizmendi, también llamados el Negro y Petán. Sin embargo, este fracasó debido al envío de unidades navales para apoyar a Balaguer desde Estados Unidos. Antes de salir del poder, Ramfis ejecutó a varios que estaban implicados en el tiranicidio, como fueron Tunti Cáceres, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. El 19 de noviembre de 1961 se produjo un alzamiento de militares dirigidos por el general Pedro Rodríguez Echavarría, que logró la expulsión de los familiares de Trujillo. Pese a las medidas tomadas por Balaguer, la crisis política continuó en las calles pidiendo su salida. El 20 de noviembre se declaró el país en estado de emergencia nacional, en medio de una huelga de 5 días. Balaguer se apoyó en los militares y designó el 22 de noviembre a Pedro Rodríguez Echavarría como secretario de las Fuerzas Armadas. El 29 de noviembre, la Comisión de la OEA en nuestro país hablaba de trabajar para levantar las sanciones impuestas, pero la presión social y la crisis iban en aumento. Ese día, la Unión Cívica Nacional convocó una huelga general en la que los participantes fueron trabajadores, comerciantes y empresarios, al igual que el movimiento 14 de junio. El 17 de diciembre de 1961, Balaguer afirmó en un discurso donde propondría una fórmula constitucional para la formación de un Consejo de Estado y la celebración de las nuevas elecciones. El 1 de enero de 1962 se publicó la designación de los miembros del primer Consejo de Estado, encabezado por Joaquín Balaguer, Rafael Filiberto Bonelli, Eduardo Reyes Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Inbert Barrera, Luis Amía Matío y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Balaguer debía renunciar cuando las sanciones de la OEA fueran levantadas. La conformación del Consejo de Estado favoreció los intereses de la Unión Cívica Nacional, que representaba a la burguesía y que apoyó la formación de dicho consejo. También la Iglesia Católica fue favorecida y apoyó la salida de Balaguer bajo las directrices norteamericanas. Debido a que solo la Unión Cívica Nacional fue tomada en cuenta en las negociaciones, los demás partidos políticos se negaron a reconocer el Consejo. El PRD manifestó su oposición ante la conformación del Consejo y el movimiento 14 de junio lo consideró producto de un arreglo entre Balaguer, la oligarquía y el imperialismo norteamericano. También el MPD y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lanzaron una campaña de protesta contra la permanencia de Balaguer en el poder. Fue el 4 de enero de 1962 que se produjo el levantamiento de las sanciones impuestas por la OEA a nuestro país como parte de los acuerdos. También el 5 de enero se restablecieron las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y los Estados Unidos. No obstante, Balaguer no renunció del Consejo, cuestión que se había fijado en los acuerdos internos, y por ello el presidente de los Estados Unidos se le retiró su apoyo a Balaguer. Esa situación generó la desconfianza en Balaguer y marcó el inicio de las relaciones tensas con los demás miembros del Consejo de Estado. El 16 de enero se produjo un enfrentamiento en el Parque Independencia entre manifestantes que pedían la destitución de Balaguer y los militares, quienes actuaban bajo órdenes del secretario de las Fuerzas Armadas. La multitud fue ametrallada por la policía, provocando la muerte de varias personas e hiriendo a cientos. Este hecho generó indignación y repudio entre la población y los grupos políticos en contra del gobernante. El 17 de enero, en medio de manifestaciones de repudio a Balaguer, se produjo un golpe militar al Consejo de Estado, encabezado por el general Rodríguez Echavarría, con el apoyo de Balaguer, quien presidió la nueva Junta de Gobierno Cívico-Militar, la cual se caracterizó por estar formada por militares cercanos al trujillismo y ser leales a Balaguer. Este nuevo gobierno fue rechazado por la población y no recibió el reconocimiento de los Estados Unidos. Por ello, las calles de Santo Domingo volvieron a ser escenario de disturbios después del anuncio de la nueva Junta Cívico-Militar, que comenzó a censurar a la prensa y a la radio.
En las Fuerzas Armadas surgió una facción de oposición, encabezada por el coronel Elías Wessing y Wessing y el mayor Rafael Fernández Domínguez. El 18 de enero se procedió a apresar a Rodríguez Echavarría y dejar en libertad a cada miembro que fueron apresados el primer Consejo de Estado. Así se estableció un segundo Consejo de Estado. Balaguer se asiló en la Nunciatura Apostólica y salió del país el 7 de marzo de 1962 a Puerto Rico. Los Estados Unidos se reconocieron al nuevo Consejo de Estado. El 1 de enero de 1962, Rafael Filiberto Bonelli, representante de la Unión Cívica Nacional, volvió a ocupar la presidencia del Consejo de Estado. En la nueva etapa del Consejo de Estado, la mayoría de los miembros respondían a la línea política de la agrupación Unión Cívica Nacional. A partir de entonces, la Unión Cívica Nacional abandonó carácter de agrupación patriótica para convertirse en partido político bajo la consigna de la Revolución Integral, con el objetivo de participar en la contienda electoral que debía celebrarse a finales de 1962. El segundo Consejo de Estado tomó las medidas de destrujillización demandadas por el pueblo. Entre las más importantes fueron la base legal de las expropiaciones, a través de la Ley 7585 de confiscación de los bienes de Trujillo, de la familia y allegados. La promulgación de la Ley 5880 en mayo de 1962, que sancionó las actividades trujillistas y ordenó la prisión de las principales figuras del régimen. La creación de la Corporación de Fomento Industrial, organismo que se encargaba de las rentas e impuestos en las empresas estatales. Y la promulgación de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La popularidad de este consejo se iba desvaneciendo poco a poco debido a la adopción de medidas como fueron la entrada de muchos exiliados y el aumento de los precios de los principales productos de la canasta familiar y la gasolina. La respuesta del consejo fue declarar el 28 de febrero de 1962 un estado de emergencia nacional que le permitió reprimir la oposición, luego estableció toque de queda. La política del segundo Consejo de Estado se basó en el fortalecimiento de los sectores burgueses y propiciar la influencia de los Estados Unidos sobre el país.